Los soldados persas esperaban oro. Lo que encontraron, en cambio, hizo que incluso estos guerreros endurecidos por la batalla retrocedieran horrorizados. Era octubre del año 539 después de Cristo. C. Babilonia acababa de caer. Mientras la ciudad ardía arriba, un escuadrón de cazadores de tesoros descendió a las cámaras olvidadas debajo del templo de Marduk. Sus antorchas parpadeaban contra la piedra antigua mientras avanzaban a través de siglos de polvo y escombros. «Señor, por aquí». La voz del soldado más joven se quebró. Había estado cavando en lo que parecía un foso de refugio. Cerámica rota, madera podrida, los restos de un imperio moribundo. Pero su pala había tocado algo más. Huesos. Huesos pequeños. Demasiado pequeños. El capitán avanzó, y fue entonces cuando lo vieron con claridad. Un esqueleto, inconfundiblemente el de un niño, enterrado entre ídolos destrozados y restos de animales. Pero fue lo que rodeaba los huesos lo que les heló la sangre. Tablillas de arcilla, docenas de ellas, esparcidas como hojas alrededor del pequeño cuerpo. El capitán levantó una con manos temblorosas. La forma de Cunia era tosca, tallada a toda prisa, pero el mensaje era claro. Él está debajo. Otra tablilla. No despiertes lo que duerme abajo. Y otra. La 13ª luna trae su regreso. Los soldados intercambiaron miradas. Habían venido por un tesoro babilónico. En cambio, habían descubierto algo que el mayor imperio de la tierra había intentado ocultar desesperadamente. Algo tan terrible que los sacerdotes lo habían enterrado en secreto, rodeándolo, con advertencias. Pero esta historia no comienza aquí, en las ruinas. Comienza 13 años antes, con un niño que solo quería enorgullecer a su madre. ¿Cómo terminó un niño enterrado en secreto bajo el templo más sagrado de Babilonia? ¿Qué terror fue tan grande que un imperio intentó borrar su memoria? La respuesta se encuentra en uno de los capítulos más oscuros de la historia. Un ritual tan horroroso que quienes sobrevivieron eligieron la locura antes que la memoria. La mañana en que fueron a buscarlo, los pájaros dejaron de cantar en el patio, como si la naturaleza misma supiera lo que se avecinaba. Se llamaba Shamash-Iddi, tenía 13 años, y hasta esa mañana, su mayor preocupación había sido si su padre le dejaría ayudar en el puesto del mercado. Estaba moliendo cebada con su hermana menor cuando llegó la delegación del templo. 3 sacerdotes con túnicas blancas, 2 guardias del templo, y detrás de ellos, la selectora, una mujer cuyos ojos habían visto a demasiados niños secuestrados, a demasiadas madres llorar. «Buscamos al que ha sido marcado por el cielo», anunció, aunque todos sabían lo que eso significaba. Niños vírgenes, puros, sin tocar por él. La corrupción del mundo. El templo siempre los necesitaba para propósitos sagrados. Su madre apareció en la puerta y palideció. Shamash-Iddi jamás olvidaría esa mirada. El momento en que una madre se da cuenta de que está a punto de perder a su hijo para siempre. «No a mi hijo», susurró, y luego más alto. «Por favor, no a mi hijo». Pero los sacerdotes tenían maneras de encontrar lo que buscaban. La selectora recorrió su pequeña casa como un gato de casa, examinando a cada niño. Pasó por alto a su hermana, demasiado joven. Ignoró a su hermano mayor, recién casado. Entonces sus ojos se posaron en Shamash-Iddi. Dijo simplemente. Lo que sucedió después fue un caos. Su madre se interpuso entre ellos, suplicando, ofreciéndoles todo lo que tenían. Su padre intentó razonar, luego sobornos, luego amenazas. Pero la palabra del templo era inapelable en Babilonia. «Deberías ser honrado», dijo el sacerdote principal, aunque su voz no transmitía calidez. «Tu hijo servirá a los dioses». Shamash-Iddi vio a su madre desplomarse cuando los dioses se acercaron. Ella lo agarró por los tobillos
y por un momento pensó que tal vez su amor podría salvarlo. Pero unas manos fuertes lo tiraron, lejos, y el grito de su madre sería el último sonido de amor que oiría. Lo adornaron con bonitas palabras: elegido, bendito, deber sagrado. Pero ella había oído los susurros. Los niños elegidos para los rituales internos del templo no regresaban. A veces sus familias recibían la noticia de que su hijo había ascendido al servicio divino, pero los niños mismos nunca volvían a verlo. Mientras lo llevaban por las calles de Babilonia, los ciudadanos apartaban la mirada. Todos lo sabían, pero nadie hablaba. El poder del templo era absoluto. Sus secretos, más oscuros que el río en la noche. Chamazdi intentó memorizarlo todo. El olor a pan de las panaderías, el sonido de los comerciantes regateando, la sensación del sol en su piel. De alguna manera, presentía que estos simples placeres terminaban para siempre. Pasaron por el mercado donde trabajaba su amigo Enlil. Sus miradas se cruzaron por un instante antes de que el padre de Enlil lo arrastrara de vuelta a su puesto. El mensaje era claro: olvida que lo conocías. Lo que le esperaba en el templo era peor que la muerte. Muerte en al menos era comprensible. Lo que el templo les hacía a los niños vírgenes existía en susurros y pesadillas, en los murmullos entrecortados de sacerdotes que bebían demasiada cerveza y hablaban de cosas que no deberían existir. La selectora caminaba delante, sus campanillas de cobre resonando a cada paso. Esas campanas, las madres de toda Babilonia conocían su sonido. Significaban otro niño arrebatado, otra familia destruida. Otro sacrificio a dioses cuyo hambre nunca parecía saciada. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. La selectora no se giró. Para servir a tu propósito. ¿Qué propósito? Ahora sí miró hacia atrás y por un instante vio algo casi parecido a la compasión en sus ojos ancianos. El propósito para el que naciste, niño, la razón por la que el cielo te marcó. Se acercaban al complejo del templo, su figurat elevándose como una montaña de barro, ladrillo y ambición. Chamazedi había estado allí antes. Por supuesto, todos los ciudadanos venían para las fiestas públicas. Pero se dirigían a una entrada diferente, una que él nunca había notado. Más pequeña, más oscura, con guardias apostados, que no llevaban insignias. Los otros chicos que se habían llevado, ¿dónde estaban? ¿Ellos? En 3 años de selección, 12 chicos habían entrado por esas puertas. No se había vuelto a ver a ninguno. Sus familias recibieron una compensación, amenazas de guardar silencio y nada más. Los guardias se hicieron a un lado. La pequeña puerta se abrió como una boca. Cuando las puertas del templo se cerraron tras él, no tenía ni idea de que dentro de esos muros, 12 chicos antes que él, ya habían aprendido el verdadero significado del horror sagrado. El olor lo golpeó primero. Incienso tan espeso que resultaba asfixiante, mezclado con algo más, algo que olía al miedo mismo. El pasillo más allá de la puerta era estrecho, iluminado solo por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de oraciones que no podía leer. La selectora lo condujo a lo más profundo, escaleras abajo que parecían descender eternamente a partes del templo que el público nunca imaginó que existían. «Espere aquí», ordenó, dejándolo en una pequeña cámara. Fue entonces cuando los oyó. Voces jóvenes, cantando o no, cantando, repitiendo las mismas palabras una y otra vez en un idioma que precedió incluso al antiguo sumerio. El sonido le puso los pelos de punta. Se abrió una puerta y otro chico. Parecía tener unos 14 años, pero sus ojos parecían décadas mayores. Tenía la cabeza rapada y el cuerpo envuelto en una áspera túnica marrón que no ocultaba lo delgado que estaba. ¿Nuevo?, preguntó el chico. Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando o no hubiera hablado en días. Chamazedi asintió, incapaz de encontrar las palabras. Soy Marduk Nasir. No les gusta que usemos nombres aquí. Miró nervioso hacia la puerta. Ven, primero querrán que te limpien. Limpio, purificado. Así lo llaman. Marduk Nasir lo condujo por un laberinto de pasillos. Todo lo que eras antes. Olvidalo.
Ya no importa. Pasaron por habitaciones donde otros chicos estaban sentados en absoluto silencio, mirando las paredes cubiertas de símbolos que dolían al mirarlos directamente. Uno se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, agarrando algo contra el pecho. Otro trazaba patrones en el aire con dedos temblorosos. Fue entonces cuando notó los arañazos en las paredes. Al principio, parecían marcas aleatorias. Luego, se dio cuenta de las uñas. Uñas desesperadas intentando arañar la piedra sólida. No te quedes mirando, susurró Marduk Naria. Y hagas lo que hagas, no preguntes por los que ya no están. Entraron en una cámara más grande donde otros 6 chicos estaban sentados en círculo. Todos tenían la misma mirada hundida, la misma delgadez antinatural. Todos vestían túnicas marrones idénticas. Todos llevaban cordones rojos atados a la cintura. Hermanos, anunció Marduk Nasir, tenemos otro. Los chicos levantaron la vista con una mezcla de lástima y alivio. Lástima por Chama Sidi. Alivio de que la sangre fresca significara que la atención del sacerdote podría desviarse de ellos, aunque solo fuera brevemente. Un sacerdote mayor entró, con el rostro oculto tras una máscara de bronce con forma de ave de rapiña. Los chicos se postraron de inmediato. Chamasdi, confundido, permaneció de pie. La cabeza del sacerdote ladeó, estudiando, evaluando. «¿Aprenderás?», dijo la voz tras la máscara. Sonaba como una piedra de moler. Todos aprenden. El chico que le advirtió desapareció esa misma noche. Marduk Nasir, que apenas había mostrado un rastro de bondad, simplemente desapareció entre las oraciones vespertinas y los rituales matutinos. Cuando Chama Sedi le preguntó a dónde había ido, los demás chicos actuaron como si nunca hubieran oído su nombre. «Solo hay 8 elegidos», dijo uno de ellos mecánicamente. Siempre ha habido solo 8 elegidos. Pero Chamasidi había contado 9 chicos la noche anterior. Estaba seguro. La purificación comenzó de inmediato. Lo desnudaron, le quemaron la ropa, le afeitaron hasta el último pelo. El agua con la que lo bañaron olía a loto y a algo metálico. Sangre, se dio cuenta más tarde. Sangre vieja mezclada con aceites sagrados. Luego tomaron su nombre. «No eres Chamasidi», dijo el sacerdote enmascarado en tono. «Eres la vasija vacía, esperando ser llenada con el propósito divino». Siguieron horas de cánticos. Las palabras eran hipnóticas, diseñadas para romper las defensas de la mente. Varios chicos cantaron a la perfección, con voces vacías de emoción o pensamiento. Otros murmuraban, luchando por seguir el ritmo. Un chico en la esquina no cantó en absoluto. Solo sonrió a algo que nadie más podía ver. El cordón rojo que ataron a su cintura jamás se soltaría. «Esto te ata a tu propósito», explicó el sacerdote. «Quítaselo y los dioses lo sabrán. El castigo por tal sacrilegio es creativo». Al caer la noche, aunque aquí abajo el día y la noche perdían su significado, los condujeron a dormitorios, losas de piedra con esteras delgadas, sin ventanas, sin esperanza de escape. El chico junto a Chamasidi susurró en la oscuridad. «Mañana comienza la verdadera preparación. Hoy era solo para ver si te derrumbabas de inmediato. ¿Qué pasa mañana?». La risa del chico fue hueca. «Mañana empiezan a prepararnos, puros, dignos». Su voz bajó aún más. «Mañana empiezan a convertirnos en lo que requiere el ritual. Mañana», dijeron, comenzaría su verdadero propósito. Pero primero, tenía que sobrevivir a lo que llamaban la preparación. Empezaron con su nombre. Al amanecer, había olvidado que alguna vez tuvo uno. La destrucción sistemática de la identidad comenzó en las horas previas al amanecer. Sacerdotes con máscaras de bronce los despertaron con campanas de cobre, el sonido taladrándoles el cráneo. No un suave despertar, sin un momento para recordar los sueños del hogar, solo un áspero sonido metálico y órdenes ladradas en la lengua sagrada. 11 tenths. The sieges. Los dioses anhelan. El sueño había sido breve, quizá 3 horas sobre la losa de piedra. Ahora formaban fila mientras los sacerdotes los inspeccionaban como ganado. Un niño se tambaleaba,
el agotamiento ya se apoderaba de ellos. Un sacerdote lo golpeó con una vara de caña. La debilidad ofende al cielo, siseó el sacerdote. Repitieron el ritual matutino una y otra vez. Cada vez que alguien flaqueaba, los 8 niños volvían a empezar. Para la 10ª repetición, a Chamasid le temblaban las piernas y le ardía la garganta de tanto cantar. Pero esto era solo el principio. Los días se difuminaban en una neblina de privaciones y rituales. Se mantenían en constante movimiento. Oraciones, purificaciones, lecciones en la lengua ancestral, más oraciones. Cuando el agotamiento amenazaba con llevárselos, los sacerdotes contaban con métodos para mantenerlos conscientes. Agua fría, tambores resonantes, lecturas agudas sobre los hombros. 6 días sin dormir, y las paredes empezaron a respirar. Chamasidi observó la piedra ondularse como el agua, vio rostros en las sombras que susurraban secretos en lenguas que habían muerto antes de que naciera Babilonia. Un niño, que había dicho llamarse Nabó o Salim antes de que la tomaran, empezó a reír durante las oraciones vespertinas, no de alegría, sino con el sonido roto de una mente que finalmente se quiebra. Rió y rió hasta que la sangre le brotó de la nariz, hasta que se le apagó la voz, hasta que los sacerdotes se lo llevaron a rastras. Al amanecer, solo quedaban 7. ¿A dónde fue?, se atrevió a preguntar Chamasdi. La máscara del sacerdote giró lentamente hacia él. ¿Quién? El niño que... Hay 7 vasijas. Siempre ha habido 7 vasijas. Pero Chamasidi recordaba incluso mientras el cansancio le consumía la mente. Se aferró al recuerdo. 8 niños. Luego 7. ¿Cuántos más desaparecerían antes de que esto terminara? Descubrieron que era lo que más rápido quebraba a cada niño. Para empezar, fue la oscuridad. Lo encerraron en una cámara a oscuras hasta que sus gritos resonaron por todo el templo. Para otro, el agua. Lo mantuvieron sumergido hasta que dejó de forcejear. Luego lo sacaron justo, antes de que la muerte lo reclamara una y otra vez. Para Chamasidi, descubrieron su punto de quiebre por accidente. Durante la 7ª noche de privación de sueño, sacaron una caja con objetos personales que les habían quitado a los niños. Objetos para quemar, dijeron, lazos definitivos con sus vidas pasadas. Chamasidi observó aturdido cómo los juguetes de la infancia y los recuerdos familiares caían en las llamas. Entonces lo vio. Un pequeño pájaro de madera tallado por manos torpes. El juguete favorito de su hermana menor, el que había estado agarrando cuando llegaron los sacerdotes. No, susurró, y luego más fuerte. No. Se abalanzó sobre el fuego, desesperado por salvar este último pedazo de hogar. Los sacerdotes lo retuvieron, pero algo se había roto en su interior. Luchó con la fuerza nacida de la desesperación, logrando derribar a un sacerdote antes de que lo sometieran. Fue entonces cuando comenzó el verdadero entrenamiento. Después lo metieron en la cámara de silencio, una caja de piedra apenas lo suficientemente grande como para sentarse, donde el sonido mismo parecía morir. Pasaron horas, días tal vez, sin luz, sonido ni contacto humano. La mente comienza a devorarse a sí mismo. Cuando finalmente lo liberaron, ella no pudo hablar durante 2 días. Su voz, al regresar, sonaba diferente, más vieja, rota. Los otros chicos lo observaban con ojos conocedores. Todos habían pasado por su propia ruptura personal. Cada uno había encontrado el límite de lo que podía soportar y luego lo había superado. Pero algo más estaba sucediendo también. A medida que sus identidades individuales se disolvían, se formó un extraño vínculo entre los chicos restantes. Comenzaron a moverse al unísono sin pensar, terminando las frases del otro en la lengua ancestral, compartiendo sueños de pasillos que no existían en el templo despierto. «Nos estamos preparando», susurró un chico durante un raro momento a solas. ¿Lo sientes? ¿El vacío que crece en tu interior? Chamasidi podía sentirlo. El espacio vacío donde solía estar su identidad, esperando ser llenado con algo más. Algo que los sacerdotes llamaban su propósito sagrado. En la 13ª noche, exhausto hasta el cansancio, finalmente comprendió a qué se referían con preparación.
No los estaban entrenando para el ritual. Los estaban descomponiendo en componentes, materia prima, vacíos. Vasijas esperando ser llenadas con algo que requería la ausencia del yo para afianzarse. Pero nada pudo prepararlo para lo que vio cuando finalmente abrieron la puerta de la cámara sagrada. Los instrumentos de bronce que colgaban de las paredes no eran para el culto. Podía ver la sangre seca. La cámara sagrada se encontraba 3 niveles por debajo del templo principal, a la que se accedía a través de una puerta que requería la apertura de 3 sacerdotes diferentes con 3 llaves distintas. Al abrirse hacia adentro, una ola de aire frío escapó, cargando aromas que hicieron que el cerebro primitivo de Chamasedi gritara advertencias. Lodo, Mira, Cabra, Muerte. Los 7 chicos fueron conducidos al interior en fila india, con la cabeza gacha, las cuerdas rojas brillando contra sus túnicas marrones. Lo que Chamasdi vislumbró con su visión periférica lo hizo agradecer la prohibición de mirar hacia arriba. La cámara era circular, tallada en una sola pieza de piedra negra que no coincidía con ninguna roca encontrada cerca de Babilonia. Las paredes se curvaban hacia la oscuridad, cubiertas de símbolos anteriores a la forma de cunia que parecían retorcerse al ser observadas directamente, y los instrumentos, ganchos, cuchillas, ataduras, todos de bronce, todos inscritos con oraciones, todos con las manchas del uso. Pero era el pozo en el centro lo que atraía la mirada. 2,4 metros de ancho, revestido con la misma piedra negra, descendiendo hacia la oscuridad. El aire sobre él brillaba como olas de calor, aunque la cámara estaba lo suficientemente fría como para ver el aliento. «Contemplad», dijo el sumo sacerdote con su máscara más elaborada que las demás. Una quimera de pájaro, bestia y algo más. La boca de Tiamat, la puerta, el hambre que aguarda. Los gritos desde abajo significaban que alguien ya había comenzado. No eran gritos humanos, al menos ya no. El sonido era erróneo, filtrado a través de una garganta que había sido alterada, modificada, adaptada para producir frecuencias que las cuerdas vocales humanas no deberían alcanzar. A Chamasid le fallaron las rodillas, pero el chico a su lado lo sujetó del brazo, un pequeño gesto de humanidad en este lugar inhumano. Los sacerdotes comenzaron finalmente a explicar para qué se preparaba a los chicos, no con metáforas reconfortantes ni alegorías religiosas, sino con brutales detalles prácticos. Cada 13 lunas la puerta se debilita. El sumo sacerdote dijo, que, duerme abajo se mueve, extendiéndose hacia arriba, buscando el pasaje hacia nuestro mundo. Hay que alimentarlo. No es sangre común y no tiene gusto por los corruptos. Solo los puros se sentirán satisfechos. Solo los muchachos vírgenes preparados correctamente pueden mantener su atención el tiempo suficiente para que los rituales de unión funcionen. Fue entonces cuando comprendió lo que realmente significaba el cordón rojo. No solo una marca de su estatus, sino una correa, una forma de bajarlos cuando llegaba el momento. Los sacerdotes les mostraron los instrumentos rituales. Cada uno tenía un propósito específico en la preparación de la embarcación. Los ganchos de bronce los suspenderían en ángulos precisos. Las hojas abrirían meridianos específicos, no para matar, sino para permitir que la esencia fluyera en patrones particulares. Las ataduras los mantendrían en posiciones que la anatomía humana resistía, pero que el ritual requería. No moriréis, les aseguró el sumo sacerdote, aunque su tono sugería que no se trataba de misericordia. La muerte acabaría con tu utilidad demasiado rápido. La unión requiere un conducto vivo. Tu sufrimiento es el puente entre los mundos. Un niño, el más pequeño entre ellos, comenzó a sollozar. Los sacerdotes observaban pasivamente. Las lágrimas son buenas, comentó uno. La sal y la tristeza tienen poder para unir. Se les mostraron las tablas que guiarían el ritual. No los textos públicos de Marduk e Istar, sino escritos más antiguos. Los sacerdotes afirmaban que existía un conocimiento prediluviano, de cuando los dioses caminaban abiertamente y los humanos conocían su verdadero lugar en el orden cósmico. Los símbolos duelen al leerlos. Mirarlos durante demasiado tiempo provocaba hemorragia nasal, ceguera temporal y susurros en el cráneo. Pero los chicos se vieron obligados a memorizar pasajes clave.
Su participación no fue pasiva. Necesitarían decir ciertas palabras en ciertos momentos, incluso mientras utilizaban sus cuerpos. Las máscaras de los sacerdotes ocultaban más que solo sus rostros. Cuando uno se inclinó para corregir la pronunciación de Chamasedi, vislumbró la piel que había debajo. Marcado, quemado, con los mismos símbolos que cubrían las paredes. Estos no eran solo sacerdotes. Eran sobrevivientes de sus propios orales, marcados por la proximidad a lo que había debajo. ¿Preguntas? El sumo sacerdote preguntó, sabiendo que nadie se atrevería a hablar. Pero un muchacho, más valiente o más roto que el resto, levantó la mano. ¿Qué pasa después de finalizar el ritual? El silencio se prolongó como un ser vivo. Finalmente, el sumo sacerdote respondió: los afortunados mueren. Los menos afortunados se vuelven útil de otras maneras. Los menos afortunados descubren que la conciencia puede persistir en estados que no deberían permitirla. Hizo un gesto hacia el pozo. 3 de sus predecesores todavía sirven aquí abajo. Te gustaría escucharles demostrarlo. El niño meneó la cabeza violentamente. Sabia elección. En 3 días, durante la luna nueva, sería su turno. Y el sumo sacerdote ya lo había elegido para algo especial. Encontró a Asure en la mañana meciéndose en una esquina tratando de sacarse los ojos. Ya no puedo verlos, Ascher susurró entre dedos ensangrentados. No puedo verlos si no puedo ver. Los sacerdotes se lo llevaron, y como los demás, simplemente desapareció de su realidad. Quedan 6 barcos. Cada niño se quebró de manera diferente bajo la presión de saber lo que les esperaba. Los más fuertes, los que parecían más resilientes, a menudo se destrozaban por completo cuando finalmente comprendían que no había escapatoria, ni esperanza, ni salvación divina esperándolos. Chamasidi vio lo que sucedió en tiempo real. Estos no eran niños débiles. Habían sobrevivido a la selección, a la ruptura, a la revelación de la cámara sagrada. Pero sabiendo exactamente cuánto sufrirían, contando las horas hasta su turno, eso fue lo que finalmente destruyó las minas ya llevadas al límite. El primero en intentar escapar fue Nurgulan, un hijo de comerciante que conservaba más de su antigua astucia de lo que los sacerdotes creían. Había estado memorizando las rotaciones de guardia, anotando qué sacerdotes llevaban qué llaves y planificando durante días. Su momento llegó durante la purificación antes del amanecer, mientras los demás se sometían al lavado ritual. Nurgalan agarró un cuenco de bronce y golpeó al sacerdote asistente en el cráneo. El sonido resonó por la cámara como una campana. Por un instante, la libertad pareció posible. El sacerdote cayó. Nurgalan Koryo. Los otros chicos observaron con una mezcla de esperanza y terror mientras corría hacia la puerta. Los guardias encontraron el túnel, pero no antes de que Nurgalan hubiera llegado más lejos de lo que todos esperaban. De hecho, había llegado a los niveles superiores y podía ver la luz del día a través de una ventana. Cuando lo bajaron, hicieron que los muchachos restantes vieran lo que sucedió después. No fue el castigo completo que se ejercía en las cámaras, del que hablaban incluso los sacerdotes en susurros, pero fue suficiente.